pues deseándoles a ustedes que tengan bendición de parte del cielo. Y cómo no, si comienzan ustedes el día orando, buscando a Dios por medio de la oración, pues es la única manera de que podamos estar bajo la sombra del Omnipotente. Eso se trata, esta oración, por eso iniciamos muy positivo siempre, orándole al que todo lo puede. Hoy tengo un gran invitado, un gran amigo, se trata del doctor David de Diamond, que está nuevamente con nosotros. Doctor David, bienvenido nuevamente a Muy Positivo. ¿Qué tal, Oscar? Amigos televidentes de Muy Positivo y de Colombia, tengan ustedes muy buenos días. Para mí un verdadero privilegio, un honor poder estar nuevamente en las pantallas de televisión contigo, Oscar, y con nuestros amables oyentes y televidentes que nos ven en el mundo entero, porque sé que este programa de Muy Positivo ha traspasado las fronteras en Colombia. Mucho gusto y gracias. Y ha sido una bendición, ¿no, David? Porque pues realmente muchas personas han podido ver las entrevistas que hemos desarrollado aquí muy familiarmente, ¿no? Entre amigos, entre hermanos en la fe. Y eso se trata el doctor David, pues es el director de historia del futuro, porque eso es lo bello, ¿no? Para el Señor, para el Dios de la gloria, el futuro es historia, ¿no, David? Así es, dependemos de un Dios que no necesita consultar a astrólogos para saber lo que pasará mañana. Es un Dios todopoderoso que tiene control de los eventos y del tiempo. Nada se le escapa a Él. Para Dios, el futuro es historia. Bueno, para quienes no conocen al doctor David de Diamond, es un gran conferencista internacional, especialista en temas escatológicos, pero no, él mueve la Biblia de lado a lado de una manera maravillosa, y pues también es director de un ministerio precioso que se llama Kedushá. Doctor David, que se trata de santidad, muy poco se escucha en las iglesias hablar de santidad, tristemente. Santidad, Kedushá, el Kadosh Israel, el Dios Santo de Israel, ¿no, David? Sí, la palabra Kadosh en hebreo significa estar apartado para el servicio del Eterno, apartarse para su utilización. Y es hoy en día lo que más tenemos que enfatizar, la santidad, que es lo que más demanda Dios del creyente. Uno de los grandes problemas de las iglesias hoy en día es que se enfatiza mucho a un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Claro que sí, pero se olvidan que ese Dios de amor demanda santidad de su pueblo, entrega, rendición, humillación. Al corazón contrito y humillado no va a despreciar jamás. Un corazón que decide apartarse en pos de su Dios, de vivir para Él. Y no es que nunca cometamos errores, no es que nunca nos equivoquemos, pero el santo, cuando se equivoca, reconoce con dolor su pecado y pide perdón a Dios. Pero hoy en día no, ahora la gente peca y normal, como dicen, el que reza y peca empata. Y eso se ha vuelto una norma dentro de muchas iglesias y lo más triste, dentro de muchos púlpitos. Bueno, conferencista también, judío mesiánico, la kipá que porta el doctor David, pues muestra su creencia judía, ¿no? Pero pues lo importante es que ha creído en el Señor Jesucristo como único Salvador. O sea, es nuestro Señor y Salvador, y precisamente por eso nos rendimos a Él. Él es nuestro Señor y de por sí, pues, por consiguiente es Salvador, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, entregarnos a Él plenamente en santidad para que Él haga la obra, ¿no? En nuestras vidas. Yo quiero hacerle una pregunta como judío, doctor David Diamond. Vimos hace pocos días un show que montó la Iglesia Católica con relación a la santificación del Papa Juan Pablo II. ¿Qué piensa un judío sobre la idolatría que ve en un país como este, como Colombia, tristemente, y sobre algo que muestran? Llamaban al Papa, se lo comentamos aquí por cierto al doctor Armando Alducín, llamaban al Papa Santo, ¿no? El Santo Padre, que es un término irrestricto para nuestro Padre eterno que está en los cielos, y ya después de muerto vienen a decir si era santo o no, y se desarrolla todo un montaje, ¿no? Un andamiaje para determinar que era santo, y lo decían los hombres precisamente. Sí, el problema pasa precisamente por ello, crea un show mediático. Pero hay que dejar claro, a la luz de la Biblia, ¿quién es un santo? No es el muerto, es el vivo, el que vive para Dios, no el que se murió. ¿Y quién declara la santidad de una persona? El que puede ver el corazón. ¿Y quién viene al corazón? Es Dios. Y bien dice la Escritura que lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominable. Y en este caso una blasfemia, que un hombre llame santo a otro y lo llame Santo Padre, cuando Padre es uno solo. Mateo capítulo 23, verso 19, porque a nadie llamaréis Padre vuestro, porque uno solo es vuestro Padre y está en los cielos. Por tanto, Santo Padre es el que está en los cielos, el Dios todopoderoso, creador del universo, Padre espiritual de toda criatura, porque Santiago dice que el Padre de los espíritus es Dios, no el hombre. Es una blasfemia, ¿sí?, atribuirle, decirle Padre a un hombre, o Padre espiritual, o Papa. La palabra Papa viene del arameo Abba,
Abba se tradujo al latín como papa, pero es una palabra que le pertenece solamente a Dios. Y el mismo Mesías Yeshua dijo: te alabo, Abba, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Y Romanos 8 dice que nuestro espíritu clama: Abba, Padre, que significa papá, papa, pero se refiere a Dios, no al líder de una secta o una religión tradicional, numerosa, multitudinaria, pero antibíblica. Que es el término de mayor intimidad con Dios, ¿no? Papá. Es nuestra empatía con nuestro Padre eterno, que está al cuidado de cada uno de nosotros. Ellos tienen un papa, nosotros tenemos un Padre todopoderoso. La diferencia. Un papá precioso, un papá que realmente sobrepasa entendimiento alguno. Bueno, doctor David, yo quiero que me comente, estuvo en Centroamérica, diferentes lugares predicando, bastantes meses. Sí, Fuera de Colombia, yo quiero ir a vivir a Colombia y se fue al mes. ¿Qué ha pasado, doctor David? Sí, impresionante. Me vine a vivir a Colombia, pero pasé más afuera que adentro. Sí, es cierto. Estuvimos por Chile un mes, luego estuvimos 3 meses en Centroamérica, Honduras, Salvador y Nicaragua, donde tuvimos la oportunidad de desarrollar conferencias de todo tipo, y en ese trajín justamente ocurrió lo del tsunami en el Japón y sirvió para dar pie a una prédica que, por cierto, se las recomiendo. Está en YouTube y en nuestra página en internet www.historiadelfuturo.tv, www.historiadelfuturo.tv, que se llama David Diamond, Tsunami en el Japón y la guerra en Libia. Son una profecía que nos agarró en medio camino en Nicaragua y que realmente había que dar una respuesta bíblica a lo que había acontecido en el Japón, porque dejó al mundo patas arriba, dejó al mundo de cabeza. Y eso sirvió para que en Centroamérica toquemos estos temas de profecía bíblica en un mundo donde cada vez la gente permanece más indiferente a la realidad que le rodea, donde la gente se ha vuelto tan egoísta que no le importa lo que pasa en un país cercano, lejano, o lo que le pasa al prójimo más cercano. Y hoy en día podemos darnos cuenta que lo que pasó en el tsunami de Japón, lo que pasó con la guerra que está teniendo lugar en Libia para derrocar o intentar derrocar a Gaddafi, el conflicto en Egipto con Hosni Mubarak, son hechos proféticos que nos están anunciando, y lo vuelvo a decir una vez más, el arrebatamiento de la iglesia, no el fin del mundo, como a un desquiciado se le ocurrió decir. Y hace 8 días, ¿no? Eso fue el sábado pasado precisamente, habló este hombre, pues determinamos que quien dice una fecha, ¿no? Quien expresa una fecha realmente está loco, porque si ni el Señor Jesucristo lo hizo, ¿no? O sea, como alguien, como un humano pudiendo va a hacerlo. determinar. Sí, claro que lo pudo hacer, pero hizo énfasis, no solo mi Padre, que está en los cielos, solo el Padre lo sabe, y seguramente ya en la unidad que es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues lo conocen sin ningún problema, ¿no? Eso quisiera aclarar, si me lo permites, con todo respeto. Claro que sí. Muchos dicen que Jesús no sabe cuándo es el arrebatamiento. Esa es una falsedad y explico por qué. Él, como siervo, como humano, dijo: solo mi Padre. Claro. Pero cuando Él resucita, Yeshua dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice: he aquí que yo vengo pronto. ¿Cómo sabe que viene pronto si no sabe la fecha? Entonces sí sabe. Mateo capítulo 24, verso 36. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es cierto, pero lo repito una vez más. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después dice en el Apocalipsis: vengo pronto. Ciertamente vengo en breve. Entonces Él sí sabe cuándo le toca venir. Lo que tiene que estarse claro es esto: que ningún humano y ningún ángel puede traer la revelación de dar fecha, hora, día, mes y año para el arrebatamiento. Lo que sí se sabe es la generación en la cual el hecho profético del arrebatamiento se da. Y es precisamente esta generación cuando la nación de Israel fue fundada el 14 de mayo de 1948, cumpliendo la profecía de Lucas 21, que la higuera Israel reverdecería. Sabemos la generación en la que se produce el arrebatamiento, pero no la fecha, día, mes o año, porque eso es un secreto de Dios. Y Deuteronomio 29, verso 29, dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. Solo las reveladas en la Biblia, no en la cabeza de un loco, en la Biblia, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Por ende, si un predicador dice la fecha del arrebatamiento, se cree más sabio que Dios. En pocas palabras, no necesita un pastor, sino un psiquiatra. Bueno, y es clave para determinar que en verdad son falsos profetas, ¿no? Tú lo has dicho. Y nos confirma eso, ¿no? Estamos en la época de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los terremotos, de los tsunamis. Bueno, pero ya vamos a hablar de eso. Doctor David, quiero expresarle un sentimiento de acompañamiento y una oración al cielo, al Dios de la gloria, por haberlo acompañado precisamente allí en la muerte de su Señor Padre. Sí, Señor. Y quiero decírselo de corazón: ustedes son de los hombres de los cuales aprendemos,
porque sé que se quedó allí, creo que estaba en Nicaragua en En ese El momento, Salvador. en El Salvador, y siguió predicando, pensó en las almas, pensó en que realmente tenemos una misión en el mundo, un propósito, ¿no? Como hijos de Dios, y usted lo ha asumido de una manera extraordinaria. Usted ha dejado padre, madre, familia, ha dejado todo por servirle al Señor. Que el Señor lo siga bendiciendo mucho, Gracias, doctor Oscar. David Diamond, y que lo siga guardando y le siga guardando el corazón, tal como se lo guardó en ese momento en donde usted dijo, yo sigo predicando porque hay gente que necesita ser salva y lo hago en el nombre de nuestro Salvador eterno. Que el Señor lo siga bendiciendo mucho, doctor David Diamond. Para mí ha sido un momento muy duro, Oscar, y te lo agradezco Claro. porque fueron dos cosas que me han pasado en la vida últimamente que han marcado mi corazón. El 29 de julio del 2010 yo fui secuestrado en el Ecuador. Y en esas 3 horas en que me tuvieron secuestrado en Guayaquil, en un automóvil, intentaron dispararme con 3 revólveres distintos y los 3 se trabaron. Y ante no poder dispararme, empezaron a querer golpearme. Y cuando llegó el golpe del secuestrador, me pegó en el hombro derecho y el hombre se agarraba la mano y gritaba porque sentía que había salido fuego de mi ropa. No me pudieron robar más que un teléfono y una cámara fotográfica, pero el dinero que yo tenía ni siquiera se dieron cuenta dónde estaba. Me quitaron la billetera y no pudieron ver la tarjeta del banco que la tenían en su nariz, solo Dios pudo haberlos confundido. Fue un milagro sobrevivir ante esa situación. Me dejaron botado en media carretera, bueno, pasaron tantas cosas, pero salí vivo del Ecuador en un instante en el cual cualquiera de los 3 revólveres, y cuando iban a intentar por 4ª vez disparar, yo no sé cómo, solo Dios sabe, apareció una patrulla de la policía ecuatoriana que si disparaban, y ese momento me pasó algo imborrable, por una razón, Oscar. Donde que el policía venía a rescatarme, en la balacera moría, por cualquier lado. Eso me tocó vivir en el Ecuador, y lo que me pasó en El Salvador fue fuerte, y te lo agradezco, porque, y permítame esto para dar testimonio para la gloria de Dios, Oscar. Sí, sí. Yo estaba predicando en la República del Salvador, hablando sobre Apocalipsis 4 y 5, y le decía a la gente que estaba escuchando la conferencia, lo que veremos en el cielo cuando estemos allí. En el momento más impresionante en que Dios estaba tocando el corazón de la gente, Dios me habla audible y me dice, recogí a tu padre, ten paz. Ese momento yo supe que mi padre murió. Murió. Cuando me bajé del púlpito, yo sabía que mi papá ya había partido. Nadie se animaba a darme la noticia. Y el pastor Vidal Alvarado, donde yo estaba alojado en El Salvador, mi madre le llamó por teléfono y le dijo, dígale a David que murió su papá. Dice que él no sabía cómo me lo iba a decir la noticia, pero él me iba escuchando por la radio lo que yo estaba predicando en otra ciudad de El Salvador. Y me dice, tú empezaste a decir que tu padre murió. Y yo dije, pero ¿quién se lo dijo? Él lo llamó a sus hijos y le dijo, ¿ustedes le dijeron a David que murió su papá? No, papá, solo Dios pudo habérselo dicho. Cuando terminé la conferencia y llegué a la casa, me ratificaron la muerte de mi padre. Y dije lo que todo judío dice cuando se entera la muerte de un familiar. El Eterno dio, el Eterno quitó, bendito sea su nombre. Yo no tengo por qué reclamarle a Dios que se lo lleve a él, porque por último Dios recoge a los suyos. Mi padre no era mío, era de Dios, como cualquiera de nosotros. No podemos reclamar algo que le pertenece a otro, que es Dios en este caso. Las almas de los justos le pertenecen a él. Y lo más fuerte vino para mí después, porque cuando me dicen, David, ha muerto tu papá, ahora vas a ir al entierro, yo le dije no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo sabía que esa era una prueba para mí. Dios y el diablo te ponen contra la pared, por así decirlo, y esperan que tú reacciones. Yo dije ese momento, ya mi padre está con el Señor. ¿Y qué hacemos con la gente que no lo conoce al Señor? Ellos son los que importan ahora. A predicar por ellos, a luchar por ellos. Y yo al día siguiente, mientras mi padre estaba siendo enterrado, en el mismo instante en que mi papá estaba siendo sepultado, yo estaba predicando en el mismo púlpito donde Dios me habló que mi padre había partido. Y el tema que escogí predicar fue la esperanza de la resurrección y la vida eterna, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también el Señor resucitará a los que durmieron en Él, porque para nosotros el morir es ganancia.
Así es, doctor David. Porque Él es la resurrección y la vida eterna. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yeshua es el Mesías de Israel y de la humanidad. Esa es nuestra esperanza de gloria, David. Y David me comentaba que precisamente nos esforzamos para eso, ¿no? Para encontrarnos con nuestros seres amados, ¿no? En el cielo vamos a estar disfrutando con ellos, vamos a estar disfrutando con nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro gozo, ¿no? Esa es la razón de nuestra fe. Es cierto. Si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo, Oscar. Exacto, no. Sí, no. Vano sería todo. Y realmente es Él nuestro aliciente, ¿no? Nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestra ejida. Él es nuestro protector y vamos por Él, vamos para que Él se goce. Glorificamos al Padre en el Hijo siempre, ¿no? Y lo hacemos con esfuerzo, con denuedo, ¿no? Y con fuerza de voluntad, con entrega. David, insisto, es un ejemplo para alguien que se considere ser cristiano, ¿no? Y que no estamos, que, como algunos dicen, ¿no? En la panacea, no, en el mundo tendréis aflicción, nos dijo el Señor. Es y que, la Oscar, tenemos. Ese momento yo tenía que poner mi amor a Dios. Vehavta et Adonai Elohecha v'chol nafshecha v'chol meodeja. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por encima de mi dolor de hijo, ante la muerte de mi padre, está mi amor a Dios. De lo contrario, ¿qué predico? Yo no me puedo agarrar y dejar botada una campaña cuando hay almas que necesitan escuchar el mensaje de salvación y correr. O sea, dejarlo todo no tenía sentido. Es más, Oscar, yo creo que son momentos en los cuales Dios no solo prueba nuestro corazón, nosotros mismos somos probados. Y una cosa más para zanjar este tema. La muerte de mi papá me dio un motivo más para esperar el arrebatamiento, con más ganas y predicarlo con más fuerza y más ahínco y desearlo con mayor prontitud, porque yo sé que ya el jefe, la cabeza de mi familia, mi primera ovejita, mi padre, a quien yo le prediqué cuando empecé a hablar en lenguas y mi padre se convirtió, ya me está esperando arriba. El Señor lo usó para eso, David, y ahí Sí, está el señor. gozo, ¿no? Ahí Que está si el gozo en medio del dolor. No hubiera sido primogénito allí en esta familia, seguramente la tristeza sería otra, ¿no? Es decir, que el Señor Padre se había ido al infierno, una eternidad sin Dios. Ese es nuestro gozo, vamos a estar con Él. Esperanza de gloria de allí, en nombre dado a nuestro Salvador eterno. Bueno, doctor David, gracias por este espacio, realmente yo sé que toca a muchas personas en el mundo y saber que el cristianismo no es comodidad, no es confort, no es lujo, sencillamente es tener fe, creer en que un Dios vino, se hizo hombre y que todo lo entregamos porque todo lo debemos y realmente a Él le pertenece todo lo que somos, todo lo que hacemos y en verdad todo lo que podemos tener, todo es de Él. ¿Qué podemos hacer, no? Doctor David. El justo por la fe vivirá. Así es nuestra fe. Así es, Señor. Así la fe mueve vencemos a este montañas. mundo con nuestra fe. La única forma es nuestra fe y lógicamente el poder de su sangre preciosa. Bueno, el doctor David nos comentaba sobre una conferencia que ha estado pues está en la Historia del Futuro, ¿no? También está en YouTube, muchas visitas, ¿no? Bastante, ya casi 60,000 visitas. Dice también actual crisis mundial a la luz de la profecía bíblica, ¿no? El tsunami de Japón. Exactamente, donde está el tsunami de Japón, lo que está ocurriendo pues en Egipto, en Túnez, en Libia. Es un bosquejo, ¿no? Allí un resumen de una explicación muy puntual y muy al rigor de la Biblia de lo que está pasando en la humanidad, ¿no? Yo quisiera que puntualizáramos algunos aspectos claves, ¿no? Que determinan que estamos ya a puertas de la visita del Señor Jesucristo. Quería preguntarle dos puntos específicos. La Constitución del Estado de Israel en 1948, ya hace 63 años. Exacto, hace poquito. Exacto, celebramos la semana anterior precisamente. Y además, doctor David, la predicación del Evangelio con la ayuda de los medios de comunicación, las misiones, la actividad de una iglesia proactiva en este aspecto, ¿no? De que si anhelamos la visita del Maestro nuevamente a esta tierra, su segunda venida, viene a reinar, esperamos eso, pues viene el arrebatamiento y después esperamos gobernar con Él. Pero
estas señales, el tic-tac, ¿no? del reloj determinado por la Constitución del Estado de Israel, y este aspecto, ¿cierto?, de la predicación del Evangelio, que es precisamente el mandato que nos lega nuestro Señor Jesucristo, de que estas buenas nuevas debemos promulgarlas a lo ancho y alto de toda la geografía a nivel mundial. O sea, son las determinaciones de que ya Él está a las puertas, y bueno, y sumamos lo que usted está hablando, ¿no?, de los tsunamis, terremotos, la amplificación de la violencia y cantidad de circunstancias que estamos viendo en el mundo, ¿no? Y que nos preguntamos, y se pregunta inclusive a nivel secular, ¿cierto? Como mostramos esta revista, que es sobre el Apocalipsis, ¿no?, de una de las revistas más importantes de más Colombia. importantes de Colombia, habla de Apocalipsis. Aquí algunos líderes de la iglesia no quieren saber nada de Apocalipsis, por cierto, ¿no? Y hay unos puntos específicos allí. ¿Por qué no hablamos de estos asuntos que impactan, ¿no? Y que algunos falsos profetas lo aprovechan como para hacer como una promoción de ellos mismos? Me parece excelente el punto que tú has hecho relevancia. Yeshua el Mesías, cuando enfatiza las señales proféticas, entiéndase bien en Mateo capítulo 24, el 70% de la profecía bíblica de Mateo 24, Yeshua desenmascara las características de los falsos profetas. Segundo, para Yeshua, para Jesús, un falso profeta es más peligroso que un tsunami, más peligroso que un terrorista, más peligroso que una hambruna o una sequía. Un falso profeta en una iglesia hace más daño que un maremoto. Pero hay que ser ecuánimes y justos, Oscar, porque hay pastores, siervos de Dios verdaderos, que no han tergiversado la sana doctrina y están cumpliendo Mateo capítulo 24, versículo 14. Será predicado el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje que transforma para vida eterna, el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces viene el fin. Se está acabando ya la etapa de la iglesia en la tierra. El arrebatamiento está a punto de ocurrir. Y mira, hoy en día el Internet, si bien es cierto que ha servido como un vehículo para diseminar pornografía, sí, terrorismo y basura, hoy en día se está predicando la sana doctrina en países donde los verdaderos apóstoles y misioneros han tenido problemas para predicar la verdad y han sido asesinados. El otro día salió un video en Costa de Marfil, en el África, donde más o menos 250 evangélicos fueron quemados vivos. Estamos hablando de, esos sí son apóstoles. Mueren predicando la verdad en lugares donde nadie quiere ir. Yo les pregunto a los apóstoles de Bogotá, ¿por qué no van al África? Pero bueno, nunca van a ir, aquí tienen plata, allá no. Pero aquí hay que ser en esto justo. Ese es un punto medio. Las iglesias sanas que están preparando a la novia, como Hegai en el libro de Esther, vistieron a Esther, prepararon a Esther. Hoy el Espíritu Santo, a través de predicadores sanos, de estas iglesias pequeñas que aquí en Bogotá están luchando contra la apostasía y están preparando a la verdadera novia, a la esposa del Cordero para el arrebatamiento. Hay que reconocer, y están enseñando profecía bíblica sana, equilibrada, porque el pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces, ¿qué ha pasado? Israel se ha convertido en el centro del estudio de la profecía bíblica. Israel que resurge y da cumplimiento en 1948 sí, a más de 2000 profecías, Oscar. Por ende, hay dos eventos proféticos claros: la iglesia que predica el Evangelio, la sana doctrina de la fe, la iglesia que no prostituye la palabra, que no diluye el mensaje, e Israel en la tierra prometida. Pero ojo, Israel se va a ver involucrado en una serie de guerras en el tiempo futuro. Yo les invito, por ejemplo, una vez más, a mi página en historiadelfuturo.tv, a que vean dos prédicas que di en la República del Salvador. Se llama Guerras Mesiánicas, donde desarrollo la próxima guerra que le viene a Israel. Y parto de un principio elemental. Benjamín Netanyahu, actual primer ministro de Israel, dijo textualmente hace pocos días atrás que Israel tiene que prepararse para una guerra de larga duración contra todos sus vecinos. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios, el futuro es historia. Yo quisiera que me hable de las otras señales, ¿no?, que determinan que estamos en los últimos tiempos, ya la apostasía, ¿no?, como tal,
que es evidente que la estamos viviendo, pero ya que usted se entró, ¿no?, allí a analizar lo que ocurrió en el Japón, ¿no?, y lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en Chile, ¿no?, que inclusive se movió la tierra. ¿Por qué no me habla usted de estos aspectos a nivel de señales, ¿no?, el incremento también de la sodomía y tantos otros factores que estamos viviendo, ¿no?, porque la maldad, la verdad, se ha incrementado. ¿Por qué no hablamos de esto, doctor David Deimos, señales? Hablemos de señales para determinar que realmente el reloj está a punto de detenerse, porque el Señor ya está entrando desde los cielos. Y te voy a tomar la palabra literalmente en plural. Veámoslos. Tú tienes una revista colombiana donde salen algunos datos estadísticos de cómo afectaron los tsunamis. Veamos primero, por favor, Lucas capítulo 21, amigos televidentes de Historia del Futuro y amigos televidentes del programa Muy Positivo acá en Colombia. Dicho sea de paso, este programa se va a difundir en la cadena del milagro del pastor Gigi Ávila a nivel mundial. Vea, por favor, Lucas 21, versículo 11. Y habrán grandes terremotos, dice el Mesías, grandes terremotos en diferentes lugares, hambrunas y enfermedades. Habrá terror, o sea, terrorismo, y grandes señales en el cielo que se están dejando ver. Hace poco la superluna, están apareciendo 2 soles. En China y en Rusia vieron 2 soles brillar al mismo tiempo, y en la Patagonia Argentina vieron 3 soles. Impresionantes videos que han salido a la luz pública, señales en el cielo, tremendas señales. Y Yeshua dijo en Lucas 21, 25, habrán señales en el sol y en la luna. Literalmente se está cumpliendo la palabra profética. Siguiente dato, dice grandes terremotos. ¿Cómo se dice grande en griego? Mega. Y hay que recordar que Lucas fue escrito en griego jónico, por ende, mega terremotos. ¿Cómo lo llama la revista Semana? ¿Cómo lo llama el periódico El Tiempo, El Espectador de Colombia? Lo llaman megaterremotos. Literalmente, History Channel, todos los medios de comunicación hablaron del tsunami de Japón precedido por un megaterremoto. O sea que las palabras del Mesías se cumplen literalmente. Y te voy a dar algunos datos. El terremoto y tsunami de Japón, Oscar, fue el 5º terremoto más violento de la historia humana. Equivalente a, escucha por favor, el consumo de 3 años de combustible en el planeta Tierra, equivalente a 5 bombas atómicas, que provocó que la Tierra se mueva de su eje y que el Japón, la isla del Japón, a raíz del tsunami, el país se está sumergiendo. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 16:20? Que toda isla será tragada por el mar. O sea, que las islas van a ser tapadas por el mar. Esta enseñanza la hemos hecho muchas veces. El libro del Apocalipsis anuncia que las islas desaparecerán. Dice, toda isla fue movida de su lugar. El Japón ya fue movido 4 metros. ¡Qué impresionante! Luego del arrebatamiento de la iglesia, que está muy pronto a suceder, vienen 7 años de tribulación al mundo, de sufrimiento inenarrable. Pero miren, a mí me hicieron una pregunta en la República de Nicaragua. Me dijeron, doctor Diamond, lo que pasó en el tsunami de Japón, ¿es el apocalipsis y la tribulación? No. Pero miren lo que Dios puede hacer en 4 minutos. Mover a todo un país de su marco geográfico y que la tierra quede desplazada de su propio eje. En 4 minutos, mientras la iglesia todavía está en la tierra. Imagínense cuando el Señor recoja a los santos y se queden los tibios y los inconversos. Terrible. Esto es una muestra de lo que va a ser la tribulación. La Biblia describe con precisión el tsunami de Japón, en muchos pasajes bíblicos. En especial yo les recomiendo en su casa ver Ezequiel capítulo 27, donde habla de un país que obviamente no se llamaba Japón, lo llama Tarsis, descendientes de Job. Job es el padre de los japoneses, chinos y coreanos. Job es el padre de la raza amarilla. Bueno, aquí quiero llegar. Isaías 13:13, 750 años antes del Mesías, describe, escuche, porque haré estremecer el cielo y la tierra se moverá de su lugar, dice el Señor de los ejércitos, en el ardor de su ira. La tierra se moverá de su lugar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos terremotos? La tierra fue removida de su eje. El terremoto del Japón alcanzó 8.9 grados Richter. Otro dato, las olas llegaron a 15 metros de altura. ¿Qué dice el Mesías del tsunami? Sencillo, veamos la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 21, versículo 25, entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. ¿Qué es lo que siente la gente hoy? Angustia, terror, ya no saben lo que les va a esperar. Confundidas a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Aquí me detengo. Oscar, hay que ser honesto.
Aquí el Mesías habla con claridad meridiana. El tsunami de Japón es solo el preámbulo de una serie de efectos naturales que van a tener lugar en la Tierra y van a ser cada vez más duros. Y tengo que aclarar algo. A mí me fastidia, me molesta cuando yo escucho a los periodistas decir la naturaleza golpeó el Japón. Nada de la naturaleza, señor. Fue Dios. Una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios, mucho menos un tsunami. Y aquí me voy a valer de lo que dijo el alcalde de Tokio. El alcalde de Tokio dijo, minutos después del tsunami, esto que nos ocurrió fue un castigo de Dios. Y el emperador Hirohito y la gente en el Japón quisieron, creo, colgarlo a ese alcalde por haber dicho eso. Y cuando le preguntaron al alcalde, ¿y usted por qué se atrevió a decir que esto es un castigo de Dios? Por nuestra soberbia. Curiosamente, Isaías 13, verso 11, el mismo capítulo donde habla de que la tierra se moverá de su lugar, dice, castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Cuál fue el pecado que Dios vio en esa nación? A la luz de la Biblia, lo que el mismo alcalde de Tokio, Japón, dijo. La soberbia de un pueblo que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cayeron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, 6 de agosto, cuando cayeron las bombas, ese país se levantó como el ave fénix, de la nada. Se convirtió en toda una potencia, pero la soberbia llegó a tal grado. Es que ese es el problema. El hombre desarrolla tecnológicamente. Sí, Daniel dice, la ciencia aumentará. Pero cuanto más intelectual es el hombre, su corazón más apartado de Dios está por autosuficiente. Pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Pero bueno, doctor David, ya que me desarrolló toda la prédica aquí muy positivo, ¿por qué no me habla de Isaías 24, versículos 19 y 20, donde usted confirma que el tsunami ya había sido profetizado? Es que mira, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. ¿Qué quiere decir conmover? Sacudir con violencia. Temblará la tierra como un ebrio. La tierra se sacudió violentamente. Y será removida como una choza. ¿Qué quiere decir remover? Desplazar. El Japón fue desplazado. Se agravará sobre ella su pecado, caerá y no se levantará. Y le repito, no es solamente ese pasaje. Ezequiel capítulo 27 es una descripción impresionante de un país que está en las costas. Si me permite, por favor, con... Claro que sí. ¿Podrías ayudarme con unos datos que tenés en esa revista que me parecieron bastante llamativos? Datos estadísticos que están en amarillo. Sí, está hablando de lo que ocurrió en Nueva Zelanda, ¿no? En Pakistán, en Chile, en Haití. Ahí precisamente estamos pasando en este momento 300.000 muertos. Algunos datos, sí, específicos de lo que está ocurriendo. Dice los más fuertes que han ocurrido en apenas 6 años, ¿no? Que es algo impresionante. Porque pues si en 6 años se está desarrollando lo que no habíamos visto, digamos, en el siglo anterior, fenómenos climatológicos como los que hemos visto aquí en Colombia, ¿no? El clima, las lluvias que se han movido en toda América, tanto latina como también en América del Norte y en otras regiones de Europa. O sea, realmente la naturaleza está haciendo una labor que precisamente nosotros somos los culpables de que esto esté ocurriendo, ¿no? Porque las entrañas de la tierra precisamente están dando respuesta a lo que el hombre ha hecho con el dominio que el Dios de la gloria determinó que debía tener de parte de la humanidad, ¿no? Pero ahí están viendo los resultados. Y yo quiero tomar tajada lo que tú has dicho. Voy a ser atrevido. Lo que está pasando en Colombia es lamentable. Las inundaciones, el sufrimiento de la nación. Esto no es por culpa del pecado de los inconversos, es por culpa del pecado de la iglesia. Y se los digo de parte del Espíritu Santo, ya es hora que los pastores se metan a ayunar, a orar y a clamar. Este es el momento en que Dios los llama a ustedes, pastores de Colombia, a que dejen ponencias personales, competencia de quién tiene la iglesia más grande o quién recoge más plata. Escuchen, doblen sus rodillas. Si mi pueblo se humilla y busca mi rostro, yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es el pecado de la iglesia, más que el pecado del inconverso, lo que provoca un juicio sobre una nación. Tienen que volverse a Dios, colombianos. Clamen al Dios de los cielos y de la tierra, que tengan misericordia de esta nación. Y búsquenlo a Dios en santidad para que esta nación pare este mal que está viviendo por las inundaciones. Ese es el mensaje de parte del Espíritu Santo. Que los pastores se unan a clamar, a buscar a Dios, a pedir perdón por el pecado. Y ese momento Dios está diciéndole a la iglesia que busque su rostro. Este es el mensaje de Dios para Colombia. Busquen a Dios. Pastores, busquen a Dios. Iglesia, busque a Dios.
Bueno, doctor David, encontramos que el centro de disputa en todo esto es Jerusalén, ¿no? La ciudad dorada. Tuvimos en el último programa algunos comentarios sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? A finales del año pasado, pero que ya en este momento es noticia actual, precisamente la semana anterior, una planeación unilateral que busca reconocer al Estado palestino con Jerusalén como su capital. Ahí estamos viendo precisamente imágenes del presidente Barack Obama, quien insta a hacer concesiones para preservar el Estado de Israel, ¿no? Yo tengo aquí un documento, quiero leérselo rápidamente para que usted me haga comentarios. Dice que es uno de los peores momentos de su relación con Israel. Barack Obama acudió ayer a lo que podía parecer territorio hostil, la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos Israelo-Americano, AIPAC, el grupo de presión pro-israelí más influyente en los Estados Unidos. Algunos en la Casa Blanca, preocupados por una pérdida de apoyo judío en las presidenciales del 2012, temían abucheos, dice según The New York Times. Nada de eso ocurrió. Obama recibió aplausos entusiastas cuando recordó que la alianza entre Estados Unidos e Israel es inquebrantable, dice el presidente Obama, y aplausos moderados cuando reiteró el mensaje de los últimos días, y aquí está el punto clave, que israelíes y palestinos deben negociar con el objetivo de crear dos estados basados en las fronteras de 1967. Esto determina que la guerra de los 6 días, doctor David Damon, quedaría perdida para el Estado de Israel y estarían como en las condiciones antes de que sucediera esta guerra milagrosa que ganó el Estado de Israel, que ganó el pueblo judío en 6 días. Y claro, hay que aclarar que es una guerra profética, porque en Lucas capítulo 21 dice el Mesías en el verso 24, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y Jerusalén pasó a manos judías en la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, y es profético que se llame 6 días, porque 6 días trabaja el hombre, el séptimo día le toca a Dios. Sí. Y de ahí se abre un preámbulo profético. Ahora, quiero ser claro en esto. Yo escribí 2 libros, Oscar, si me permitís, este que se llama Jerusalén y la Tierra Prometida, y el otro libro que se llama Historia del Futuro, por cierto, están disponibles para todos ustedes, amigos televidentes. Aquí yo desarrollé todos estos temas de la profecía bíblica que ya alguna vez hemos desarrollado en algunas conferencias y también en este programa. Lo que está pasando con Obama es esto. Obama está jugando a 2 ases. Hay que ser honestos, claros, sin ser fundamentalistas. Yo pienso personalmente que Obama se ha convertido en el mejor aliado de los palestinos, más que de los judíos. Porque los palestinos están cerca de concretar bajo el gobierno de Obama lo que nunca antes habían pensado llegar a alcanzar, aunque lo buscaron, la creación de un Estado palestino, pero para arrebatarle Jerusalén a los judíos. Esto va a crear un conflicto. Tengo que ser honesto, están empujando a Israel a una guerra, lo están empujando. No solo Obama, es la comunidad internacional. La presión sobre Israel está incrementándose. ¿Cómo puede ser posible que nos pidan a nosotros entregar una tierra ganada con sangre y con sacrificio? Qué curioso. El único país que gana una guerra se extiende territorialmente y le hacen devolver la tierra en aras de paz y seguridad es a Israel. Otro país no lo haría. Curiosamente, 1 Tesalonicenses 5:3 dice: vosotros sabéis perfectamente que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no podrán escapar. ¿Qué es lo que busca? Crear un acuerdo de paz y seguridad que permita la coexistencia, entre comillas, pacífica, entre árabes y judíos. Pero yo me remonto a lo que yo mismo escribí en mi libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, lo que dijo Yasser Arafat. Yasser Arafat dijo textualmente, escucha, aquí está, textual: nuestra lucha no es acerca de las fronteras de Israel, sino contra la existencia de Israel. El día que alcancemos crear el Estado palestino, ese día podremos destruir a Israel. Listo. Ese es el pensamiento de ellos. Usar este acuerdo de paz y seguridad como una plataforma para luego destruir a Israel. Es que ellos no han retrocedido de su propósito. Y el otro día yo miraba con asombro una noticia que le dio la vuelta al mundo. Al-Fatah y Hamas, los 2 grupos radicales entre el pueblo palestino, han firmado un acuerdo. E Israel le dijo al pueblo palestino, el primer ministro de Israel dijo: o deciden firmar la paz con nosotros, Israel, o firman con los terroristas. ¿Qué es lo que se está cumpliendo? El Salmo 83, donde dice textualmente que las naciones árabes entrarán en consejo astuta y secretamente contra tus protegidos. Dirán: venid y destruyamos a Israel y que no sean más nación. Les recomiendo la prédica mía en YouTube.
Guerras Mesiánicas, parte 1 y parte 2. Ahí explico que viene la guerra con Irán, que viene una guerra contra todos los árabes de alrededor, producto de la presión de quererle hacer entregar las fronteras de 1967 a Israel. Esto es una locura. Si Israel firma ese acuerdo de paz y seguridad, escúchame bien, es un suicidio. Es un suicidio, porque es como decirle a tu enemigo, mira, un ejemplo, es como si tu enemigo te dijera, por favor, ten la bondad de prestarme tu pistola, y tú vas inocentemente y le dices, ahí tienes, ¿está cargada? Sí, listo, ¡pum! No va a perder la oportunidad de dispararte. Leamos precisamente la respuesta del Estado de Israel. Dice el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que para Israel las fronteras de 1967 serían indefendibles. Indirectamente acusó al inquilino de la Casa Blanca de no entender la región. La paz basada en ilusiones acabará por estrellarse en las rocas de la realidad de Oriente Medio. Dijo pues hace menos de 15 días allí en Washington tras una reunión con el presidente Obama. Así pues que yo veo que esto cada vez se pone de verdad que más oscuro, ¿no? Más denso, más tenso. Y bueno, esta es la realidad, doctor David Damon. Oiga, nos quedan muchos temas ya aquí que íbamos a tratar, pero que el tiempo no permite. ¿Por qué no hablamos más o menos en unos 15, 20 días, doctor David Damon, ya que está aquí en Colombia, ¿no? Aprovechemos esta circunstancia, esta coyuntura, para que hablemos, bueno, de la alineación de los diferentes bloques que se van a ir en contra de Israel y que confirmamos una vez más que esto se está acabando y que el reloj está a punto de agotar su batería. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Quiero hacerle entrega de un detalle de parte de muy positivo hacia dónde va la humanidad, los dos eventos que tuvimos aquí con el doctor Armando Alducín. Excelente conferencista. Quisimos tenerlo aquí, allí en el desayuno, doctor, pero usted no estaba, así que ahí están las conferencias, ¿no? Para que las compartan con la iglesia, el pastor Pedro Cuevas también.
Así que es un regalo muy positivo el Magazine de la Mañana. Muchas gracias, satisfecho. Armando Alducin, un excelente conferencista. Terminamos de esta manera. Yo quisiera que hiciéramos un clamor por la libertad, un clamor por la paz mundial, la paz nacional, la paz de Jerusalén, ¿no? Y, ¿por qué no?, la paz de todo el Medio Oriente, que judíos y musulmanes puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es una oración que debe estar en el corazón de todo cristiano. Así que, doctor David, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su deferencia y por este tiempo dispensado muy positivo. Yo quiero simplemente decir esto: Israel firmará un acuerdo de paz y seguridad con el mundo árabe muy pronto, dará lugar al surgimiento del anticristo, y el rabino Malvin, y además la traducción aramea a Isaías capítulo 28, 14, 15, dice que el pacto con los terroristas fracasará. Desgraciadamente Israel está yendo a un conflicto, la tribulación, pero la iglesia pronto parte a los cielos. Ustedes prepárense porque pronto sonará la trompeta y escapen de las iglesias que no hablan de santidad ni de arrebatamiento. Están perdiendo el tiempo. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es